uso público de unas tierras que es una realenga que debe ser pública y la tenía ocupada el conde de Pizarra. Entonces entendíamos que esa situación no se podía permitir. Primero, porque estaba ocupando unas tierras que son públicas y segundo, porque las tierras tenían que estar al servicio del pueblo, al servicio de la gente. Y es una ley pues, que por todas las contradicciones y todas las cosas malas que tiene, está toda la comunidad educativa en contra. Entonces una ley que tiene a toda la comunidad educativa en contra, pues desde luego que es para plantearse que no es una buena ley. El proceso empezó cuando sacaron a nuestros compañeros más mayores, luego dijeron, bueno, ¿a quién me sobra ahora? Pues los que me sobran ahora son los que llevan 7 años, que están cobrando los trienios, por ejemplo, y es gente que tiene contratos que no son fijos y así como cuando se les terminen los contratos se van a la calle. El origen del problema radica cuando unos compañeros del sindicato aquí en el pueblo de Pizarra pues descubren que hay unos terrenos públicos que han sido usurpados a la ciudadanía por parte de un terrateniente, el conde de Puerto Hermoso, y que ante la situación de precariedad y de alarma social que se vive en la comarca, pues podíamos reclamar que este terreno público usurpado pudiera ser usado como huertos sociales o espacio para hacer cooperativas, en definitiva para el bien común. Realmente, hablando de Pizarra, Pizarra era un condado, o sea, Pizarra era propiedad del conde en tiempos de Franco y en tiempos atrás, y poquito a poco, pues bueno, se han ido expropiando tierras, se ha ido cediendo tierras y el pueblo ha ido creciendo. Pero realmente sigue manteniendo pues lo que es largo en línea recta, lo que es el largo del territorio de Pizarra, en lo que es la parte que da al río, es todas las tierras son de él. Nosotros llevamos unas acciones a cabo en 2013, en el mes de abril, donde estuvimos acampados 11 días, si no me equivoco, junto a otros colectivos. La plataforma 47 de Libertad en aquel entonces veníamos de hacer un banco de alimentos donde se repartía alimentos, pero por falta de ayuda tuvimos que cerrarlo y se nos ocurrió que cómo cogemos alimentos y hacemos esta labor social. Hay unas tierras públicas, las ocupamos y empezamos a hacer huertos sociales y a nutrir por lo menos ese banco de alimentos. De ahí surgió, hicimos esas reivindicaciones donde participaron colectivos y organizaciones de aquí, vecinos del pueblo, como pueden ser también CGT, CNT, el ZA, Burra Margarita, Las Corralas, etcétera, ¿no? El origen es la necesidad para cubrir básicamente la alimentación en nuestra familia. Somos parados de larga duración, no teníamos recursos, estábamos creamos un banco bueno de alimentos, yendo a Mercamálaga a rebuscar alimentos en mala calidad para repartirla al pueblo y teniendo esta riqueza de tierras, pues, y es lo que decía antes, el conflicto sale de la necesidad nuestra de sobrevivir, de comer, y choca frontalmente con la necesidad de él de mantener su estatus social o su riqueza, incluso aprovechándose del bien común y de las tierras públicas. Se trataba de reivindicar el uso público de unas tierras que es una realenga que debe ser pública y la tenía ocupada el conde de Pizarra. Entonces entendíamos que esa situación no se podía permitir. Primero, porque estaba ocupando unas tierras que son públicas y segundo, porque las tierras tenían que estar al servicio del pueblo, al servicio de la gente de Pizarra, no al servicio de un conde. Pizarra ha sido uno de los pueblos muy afectados por la crisis y hay actualmente, con datos de marzo del 2016, hay un 30% de paro en el pueblo, una población de 9.000 habitantes y no hay recursos. Pizarra se ha enfocado siempre a lo que es la construcción, ha habido 16 empresas de piscinas en este pueblo. Con la caída de la construcción, pues se han quedado todo el paro
y el retorno a lo que es el trabajo del campo, pues entre que está en manos de terratenientes como el conde, pues hay un abuso, no se cumple el convenio del campo y hay un abuso, le están pagando los jornales a 15 euros al día o 20 euros al día a la gente por ir a trabajar al campo. La acción que realizamos fue una ocupación simbólica, en concreto aquí mismo, estaba esta valla abierta y pasamos ahí a lo que era la tierra, que en aquel momento estaba baldía, para decir que bueno, pues que este espacio que está aquí de tierra rica, pues podía ser cultivada y dar de comer a muchas familias que lo estaban pasando muy mal en aquellos entonces y que hoy día, bueno, pues con la situación alarmante en la que estamos, pues sigue siendo de imperiosa necesidad que sea recuperado para el bien público. Por este acto que hicimos, un acto totalmente pacífico y reivindicativo, pues se nos imputan 18 meses de prisión a mí y a 2 compañeros más, entre otras cosas como el no sufragio, ¿no? El no poder votar en las elecciones y entre otras cosas pues cantidades económicas como multas, pues coacciones, amenazas a trabajadores, cosas que no es cierta, aquí no había, desperfectos, etcétera, etcétera, que se ha inventado, pues bueno, y la han englosado esa denuncia, supongo yo, pues para hacer el daño más posible, ¿no? a este colectivo y a estas personas que ocupemos. Lo que nos sorprendió de todo este proceso, que aunque alegamos en el juzgado de que el escrito que Espejo, el delegado del gobierno como la Junta de Andalucía, nos dio cuando estuvimos haciendo la ocupación, en el que se reconocía a la Junta de Andalucía que estábamos en un espacio público, la jueza nos impuso una orden de alejamiento de 6 meses de 600 metros de cualquier propiedad del conde, lo que nos repercutió a la hora de llevar a los niños al colegio, nos repercutía a la hora de hacer vida normal, de comprar en el supermercado, de ir a coger el tren para desplazarnos a Málaga. Bueno, ellos lo que buscan es lo que han conseguido, ¿no? Por desgracia en todos estos años, ¿no? Es expropiar lo que no es suyo, lo que es de todos, por ideología, por condición, llamémoslo cada uno como queramos. Y ellos lo que consiguen es buscar siempre cabezas de turco. ¿Qué hacemos? Aquí ocupemos 50, 60 personas, 70, X, porque no íbamos rotando, pues cogemos a 3. 3 que tenemos identificados, vamos a hacerlo de cabeza de turco. Como esto, ya tenemos gente en prisión, por lo menos en España hay 30, entre grupos anarquistas, ¿vale? Vamos a hablar del movimiento que pasó en Madrid con los movimientos anarquistas, que todavía está el compañero en prisión, hasta el Bóbalo este, que hace poco, muy reciente, pues ha entrado en prisión por actos pacíficamente, ¿no? Y reivindicado derechos sociales para todos. Un pueblo en el que desgraciadamente la política que se hace en los ayuntamientos es de clientelismo y de utilización de que estoy gobernando para dar trabajo o no dar trabajo, la gente le da miedo significarse y le da miedo actuar. Pero sí es verdad que a nivel privado, a nivel personal, sí nos han dado su apoyo, nos han dado la razón en lo que estábamos haciendo y sí recibimos ese calor de los vecinos. Nosotros nos gustaría hacer un llamamiento para el día 15 de junio de este año. Tenemos un juicio donde ya ha dicho las imputaciones de lo que se nos acusa a los 3 compañeros. Y por lo pronto tenemos pensado pues hacer un acto en la puerta, convocar, porque creemos que es injusto, ¿no? Por todo lo que he comentado, no me voy a extender mucho más. Y hacemos un llamamiento. Ahora, hoy hemos tenido un acto aquí en la Plaza de la Cultura donde hay colectivos que se han acercado y nos han propuesto, pues bueno, hacer una marcha antes, para hacer esto hay que valorarlo, habrá que ver si tenemos fuerza, si no tenemos fuerza, qué es colectivo y qué personas se unen para hacer esta marcha. Pero por lo pronto el día 15 en la puerta del ayuntamiento, del juzgado de Málaga, pues invito a que todo el que pueda pues, y crea que es justo esta reivindicación y esta lucha pacífica que se ha hecho, y esta imputación injusta apoye a esta causa. Sin duda, tenemos claro que volveríamos a hacerlo porque no podemos permitir que a quien se ha encontrado una tarjeta de crédito y ha comprado una bolsa de pañales se le meta una sanción penal por acusarle de robo, y sin embargo a un terrateniente que se ha hecho con miles de metros públicos para el bien particular, pues siga acampando a su ancha, mientras que la mayoría de la ciudadanía en la comarca sigue pasando muchísimas penurias. La situación que se da en Pizarra no es una situación concreta de Pizarra, sino que es algo que se repite a lo largo de toda Andalucía.
la realenga, tierras públicas, caminos reales que han ocupado mayoritariamente personas que tienen poder adquisitivo, en este caso fijaros que es un conde, el conde de Pizarra, el que ocupa un trozo de realenga, y por parte de las administraciones, de la Junta de Andalucía y de las administraciones, pues hay una pasividad total y una permisividad hacia esas personas que abusan de su posición para ocupar tierras que no son suyas. Eso sí es algo que hay que exigirle a la Junta de Andalucía, que se ponga ya a trabajar y deslinde todas esas realengas que hay a lo largo de toda Andalucía. Acabamos de salir del juicio. En principio entendemos que ha quedado suficientemente acreditado que no hemos cometido ningún delito, ni hemos cometido ninguna coacción, ni ninguna usurpación, dado que se trataba de un terreno público, si bien el Ministerio Fiscal y la propia acusación particular han mantenido sus acusaciones en lo que respecta a la petición de los 18 meses de cárcel y en la eliminación del derecho de sufragio durante ese periodo. La acusación particular, sin embargo, ha retirado la petición de indemnización por la vía civil por los supuestos daños que se habían cometido, con un reconocimiento expreso después de haber visto el proceso, el juicio, de que difícilmente en algo que era baldío, en una tierra baldía, se podía haber realizado algún daño. Eso sí que entendemos que deja expresamente claro de que daño no había alguno. Y la otra cuestión, lo de la usurpación, pues entendemos que también ha quedado meridianamente claro con las pruebas que hemos aportado, tanto de la Junta de Andalucía, que reconoce que ese terreno es público, pero que no está deslindado aún porque le faltan 100.000 euros para poder hacerlo, y luego los pronunciamientos por unanimidad de la Diputación Provincial de Málaga y del propio Ayuntamiento de Pizarra, del Pleno del Ayuntamiento de Pizarra. Seguimos reivindicando que esas tierras se hagan ya públicas, que la Junta de Andalucía, como bien dice en su escrito, por falta de presupuesto hasta el día de hoy no ha podido deslindarla, pero está claro que es público, todos esos documentos están ahí entregados y esperemos que no solo la sentencia sea favorable, sino que la Junta de Andalucía se agilice ya y se acelere y que encuentre esos 100.000 euros que costa, que es lo que tiene el coste para deslindar esta realenga, aprovechando estos presupuestos del 2016, que hay una subida y que bueno va destinado a esto, a deslinde de realenga y a estas tierras públicas que hay en Andalucía, se acuerde de Pizarra y que por fin de una vez, tanto la sentencia como el estado de las tierras, por fin queden ya aclarados de una vez, ¿no? Por todas, y pasen a manos del pueblo. Como dice el Cabrero en sus letras, ¿no? Las tierras es el plato de toda la humanidad y no deben de ser de unos poquitos nada más, ¿no? De trabajo, ¿cómo van a arreglar nada? Con almuerzos de trabajo, si el que está harto de paz, y es una ley pues que por todas las contradicciones y todas las cosas
malas que tiene, está toda la comunidad educativa en contra. Entonces una ley que tiene a toda la comunidad educativa en contra, pues desde luego que es para plantearse que no es una buena ley. El proceso empezó cuando sacaron a nuestros compañeros más mayores, luego dijeron, bueno, ¿a quién me sobra ahora? Pues los que me sobran ahora son los que llevan 7 años, que están cobrando los trienios, por ejemplo, y es gente que tiene contratos que no son fijos y así como cuando se les terminen los contratos se van a la calle. La Comunidad de Madrid ha recortado en docentes en Madrid, solamente en Madrid, en un plazo más o menos de 11 años, cerca de 8.000 profesoras y profesores. 8.000 profesores que además ha sido en detrimento de la calidad educativa al alumnado, ya que hemos tenido en nuestras aulas que acoger unas ratios mayores, unas ratios con un aumento muy significativo. Estas ratios suponen una merma en la calidad educativa, ya que suponen que el alumnado que necesita atención a la diversidad no puede recoger esa atención, ya que los profesores estamos dando clase a 25 chicos y chicas, a 30 o a 35 o más en el caso de bachiller. En el caso concreto de infantil, la problemática es que desde el 2008, que nos pusieron unos recursos unos decretos bastante denigrantes, pues ha habido recortes de supresión de aulas. Por ejemplo, el aumento de ratio en esos decretos nos perjudicó, porque en vez de haber un aula, pues en un aula de 14 niños y en otra 14, lo que han hecho es juntar 2 aulas, de tal manera que quedan 28 niños en un aula con una sola maestra, con lo que los profesores interinos se les ha despedido y las condiciones pues se han empeorado bastante, porque una maestra con 28 niños en un aula de 3-6 años pues es una barbaridad. Luego también hubo un cambio en el pliego de condiciones de la Escuela de Gestión Indirecta, que hicieron que muchas escuelas que estaban llevadas por profesoras a través de cooperativas se las han quedado empresas privadas, en manos de empresas privadas, cambiando los pliegos de condiciones, con lo cual la calidad de la enseñanza ha empeorado bastante en ese sentido. Los recortes en la educación de adultos en Madrid lo que afectan, pues por ejemplo, en el número de profesores. Hace 2-3 años teníamos en torno a 1.200, 1.300 profesores, ahora contamos con 300 menos. De unos 50.000 alumnos se han reducido pues varios miles de alumnos, con otros a los que no se les ha podido atender. Se ha cambiado el currículo, se ha cambiado el tipo de enseñanzas que se están ofertando, no está respondiendo a la demanda. Por ejemplo, en enseñanzas de español, pues nos obligan a tener solamente un grupo de español, independientemente de que podamos tener 70 personas con distintos niveles. Lo mismo ha sucedido con las ratios. En enseñanzas iniciales, que sería lo que anteriormente se llamaba alfabetización o neolectores, nos obligan a tener 25 alumnos, cuando antes eran con 15. En la secundaria, que responde a alumnos de muy diferentes expectativas, muy diferentes motivaciones, con problemas, dificultades de aprendizaje, o personas que quieren volver a recuperar y entrar en un sistema educativo, pues se pasó de 25 a 35. Eso llevó, por un lado, a modificar las metodologías que se empleaban en educación de personas adultas, reducir el número de profesores por centro. Todo eso va en detrimento de lo que es una enseñanza entendida, una enseñanza de calidad, no la calidad del Partido Popular, sino una enseñanza de calidad. Se parte de una escuela pública que venía de 40 años de dictadura militar franquista, con una primera ley, la Ley General del 70, en la que tímidamente abre ciertas vías de democratización en el modelo educativo. A partir de ahí, y salvo algún episodio con la LOCSE, el resto son auténticos despropósitos que lo único que han hecho ha sido ahondar en el fracaso escolar. El fracaso escolar es el fracaso social. No tiene la escuela por qué cargar sobre sus espaldas con lo que en realidad es un fracaso de la sociedad. Se nos llama fracaso escolar, ¿por qué? Pues porque de repente intentamos hacer que los chicos y chicas fracasen ya, tengan bien clarito cuál va a ser su rol, su papel en esta sociedad. Y esta sociedad tiene un nombre muy concreto, un nombre económico y un nombre sociológico muy concreto. Es el neoliberalismo. La problemática viene desde una concepción ideologizada de la educación, que se ve plasmada por el desarrollo de la LOMCE en todos los niveles educativos. Si se parte de un error,
pues las consecuencias están siendo cada vez más catastróficas en todos los niveles. Ha hecho lo que ya Europa dijo que había que hacer con las empresas públicas, la directiva Bolkestein, que era todo lo susceptible de ser privatizado, que lo sea, que se privatice. En Madrid se han privatizado el 50% de la escuela, es de escuela concertada, de escuela privada concertada. Esto ha sido gracias a la cesión de suelo público, de espacios públicos y sobre todo de las subvenciones que se dan a estos centros privados concertados, dinero de todas y de todos. La LOMCE es una ley que supuestamente se trata de mejorar la anterior ley de educación, pero parte de un error. La LOMCE actualmente solamente contó con el apoyo del Partido Popular, se impuso sin considerar no solamente a los otros partidos, sino a las asociaciones de alumnos, a los sindicatos, a las madres, a los padres, y responde a un modelo en el que se prima la competitividad, se prima el negocio de la educación y desde luego es una ley totalmente segregadora y que margina a todo aquel que se sale de la norma que ellos consideran que deben ser los parámetros adecuados. Nos influye negativamente pues porque se dan sobre todo contenidos muy memorísticos, destinados a aprendizajes que no tienen nada que ver con el desarrollo evolutivo y el ritmo madurativo de los niños, y es una ley pues que por todas las contradicciones y todas las cosas malas que tiene, está toda la comunidad educativa en contra. Entonces una ley que tiene a toda la comunidad educativa en contra, pues desde luego que es para plantearse que no es una buena ley. La LOMCE, por otro lado, ha abandonado cualquier vestigio de poca democracia que ya había en los centros. Ahonda mucho más en una dirección única, porque no hay equipos directivos ya, hay directoras o directores que tienen absolutamente todo el poder. Incluso tienen el poder de contratar a dedo a docentes. Esto no hay que entenderlo ni mucho menos como un intento de autogestión de los centros, sino como una empresa de trabajo temporal en el que las direcciones puedan contratar a su antojo a determinados docentes según pues bueno, su cuerda ideológica, según esa pretendida pues, mejora de resultados. La LOMCE, por otro lado, abandona lo que viene siendo o lo que vendría siendo un humanismo que, bueno, que en principio es uno de los fines importantes de la educación, ya que se basa solamente en resultados cuantitativos, resultados académicos, y el ejemplo más claro es, por ejemplo, el menosprecio que hace de la asignatura de filosofía en los niveles de la ESO y de bachiller. La LOMCE está llevando a los institutos, tanto a los de educación secundaria como a los de FP, por un lado, a las reválidas. Es decir, hemos vuelto a la ley anterior a la de 1970. Se están repitiendo modelos que dejan cada vez a más personas fuera del sistema. Desde CGT, en Madrid en concreto, hemos hecho una acción directa en contra de las pruebas de evaluación de sexto. Pero es que el año que viene nos van a venir las de cuarto de la ESO y las de segundo de bachillerato. Eso va a significar que va a haber muchos alumnos sin titular. Es un modelo donde en el mes de mayo, ahora mismo en las escuelas, se está dejando de dar clase para preparar y entrenar a los alumnos a responder a pruebas externas, pruebas del modelo bilingüe. La última ha sido la prueba de lectura comprensiva en 5 años. En fin, dejamos lo que sería una enseñanza y una educación para entrenar, para realizar pruebas. La LOMCE, y para acabar, es una mala ley que recoge lo peor del resto de leyes y que simplemente intenta mercantilizar, tratar como una empresa lo que debiera ser un modelo social, lo que debiera ser un sistema y un modelo educativo diferente para esta sociedad. Una ley como la LOMCE, que empezó haciendo un preámbulo que era un monumento a lo antipedagógico, definiendo la educación como el motor de la economía de un país, queda totalmente invalidado. Estamos intentando hacer documentos de base para proponer una nueva ley educativa en diferentes foros, asambleas, mareas, para dar una respuesta, porque no solo queremos paralizarla, sino que tenemos que tener una base de cómo paralizarla. O sea, si yo digo, pues no la vamos a implicar, tenemos que tener como comunidad educativa un plan B, que sería hacer un documento, y estamos pues en varios grupos, como CGT, participando en todo lo que podemos para esos documentos y todo, pues aportar todo lo que podamos. Como personas organizadas y autoorganizadas, porque así lo queremos, en un sindicato,
hemos tenido a bien pues decir, no somos tristes funcionarios, no somos tristes maestros del siglo pasado y queremos dar a nuestros chicos y a nuestras chicas una salida. Esa salida ha pasado por no ser los que diéramos las pruebas de la LOMCE, las famosas reválidas, no ser los que infláramos el currículum, no ser los que califiquemos solamente con números a los niños y a las niñas, no ser los que exclusivamente demos un título basado en una edad, sino basado en el aprendizaje en toda la trayectoria que ese chico o esa chica, bien sea en primaria, bien sea en infantil, bien sea en la ESO, ha supuesto ese esfuerzo de seguir estudiando. De tal manera que la resistencia que desde el sindicato CGT hemos hecho a la LOMCE ha sido y sigue siendo dura. La solución, evidentemente no hay una, sino que puede haber muchas. Y para haber muchas tiene que ser la administración capaz de escuchar, de dar voz a quienes estamos en las escuelas y en los institutos, alumnos, familias, profesores, sindicatos, los que estamos día a día trabajando. Mira, hay diversas situaciones, ¿no? Ahora mismo. El modelo de dirección escolar es totalmente impuesto por la administración. Habría que volver a recuperar un modelo de dirección en el que los consejos escolares puedan tener la capacidad de decidir quién dirige la escuela. Eso se ha quitado primero con la LOE y luego con la LOMCE. En segundo lugar, un modelo de participación a las familias, que ya tienen representantes en el consejo escolar, pero como al consejo escolar se le han quitado sus funciones, pues es que realmente quedan para nada, ¿no? Para nada. Todo el tema de reválidas, todo el tema de la segregación que se está produciendo, con la sustitución de los PCPI por la formación profesional básica, la obligación a muchos chavales de elegir a los 15 años ya para dónde tienen que ir, los que van a estudiar, los que se van a ir a formación profesional. Es decir, el dotar a las escuelas y a los institutos realmente de recursos humanos que son profesores de todo tipo, que permitan hacer desdobles, que permitan ejercer una enseñanza de calidad. Se han planteado iniciativas de legislación popular para parar su aplicación y se han llevado a la Asamblea, pero claro, como luego se necesita el voto de la mayoría, pues se quedan ahí como en pequeños intentos. Es verdad que tenemos todo un patrimonio muy desconocido, por otra parte, de cómo ha sido una educación libertaria y una educación alternativa. Por ejemplo, siempre se pone en valor, que lo tiene, no lo dudo, la institución libre de enseñanza, evidentemente lo tiene, pero también desde un movimiento libertario tenía mucho valor el Consejo Escolar de la Escuela Nueva Unificada de Joan Puig Elias y los compañeros de Cataluña, que lo desarrollaron además en momentos difíciles como fue la Guerra Civil Española, pero tenía mucho valor la Escuela Natura, la Escuela de los Hermanos Carrasquer, también en Barcelona, o en Alicante o en Valencia, maestros y maestras que trabajan con los alumnos y alumnas haciendo proyectos de investigación, proyectos cooperativos, donde la escuela salía fuera del aula y donde alumnos sin libros de texto eran capaces de saber trabajar en investigación, en exposición y siempre fomentando lo que sería el apoyo mutuo. Y ese modelo educativo, desde luego, tiene que ser, en primer lugar, libre, democrático y participativo. Esto significa pues unas escuelas abiertas, unos centros donde las familias, donde la gente que puede ser válida para la docencia o para acompañar en el aprendizaje estén ahí, donde el alumnado pueda decir sus inquietudes, sus voluntades, pueda decir lo que les motiva, donde el profesorado estemos, por un lado, formados para ello, en una formación continua, abierta, una formación que es necesaria, insisto, para el resto de ámbitos de la sociedad y de la vida. Un modelo educativo en el que la escuela sea un lugar alegre, en el que sea un lugar vivo, en el que sea un lugar donde todo el mundo que vamos ahí, chicos y chicas, alumnado y los docentes, vayamos pues con una sonrisa cada mañana. Ese es el modelo social que yo quiero y por lo tanto lo tengo que trasladar a mi escuela y a mi aula. Lo ideal como sindicato de enseñanza sería una escuela autogestionada, en la que participara toda la comunidad educativa, pero actualmente con lo que tenemos, pues una escuela pública, laica, en la que se destine todos los recursos necesarios, tanto materiales como humanos, y no se destine el dinero a la privada y concertada, que es lo que está pasando. Incluso tenemos estudios desde CGT hechos de todo el dinero que se desembolsa, mientras a nosotros en la pública nos están recortando,
y una escuela pues, en la que pudieran entrar todos y todas las niñas que quisieran. Toda familia que quisiera conciliar su vida familiar y laboral con una escuela infantil o colegio pudiera llevar a sus hijos, y además esas escuelas deberían de tener las mejores condiciones, o sea, con unos buenos recursos materiales, humanos, profesionales. También nosotros como sindicato de enseñanza siempre decimos que queremos una escuela con calidad y con alternativas metodológicas, que no sean adoctrinadoras, que trabajen y fomenten el espíritu crítico y crítica en los niños, que se investigue, que se participe y sobre todo siempre basada en el apoyo mutuo. El conflicto que tenemos actualmente surge a raíz de una desconvocatoria de huelga que realizan dos sindicatos mayoritarios, que son Comisiones y USO. Hicieron unas movilizaciones o programaron unas movilizaciones en contra de la privatización y bueno, pues se sentaron, entiendo que a negociar con la empresa, y bueno, de la privatización se habló más bien poco, y bueno, a cambio sacaron el poner en marcha un procedimiento para la constitución de nuevas bolsas para empleos temporales y o fijos, pero bueno, hasta el día de hoy no tenemos constancia de que vaya a haber plazas fijas. Los compañeros que ahora se van a ver afectados por esto, en su momento aprobaron unas oposiciones y para plazas fijas. Ahora, al no haberse cubierto con esas plazas fijas, pues las pruebas que han hecho para estas pruebas son exageradamente altas y se han cargado toda la base que había de conocimiento y de trabajadores que llevan años trabajando en la empresa. Bueno, nosotros teníamos unas ideas, bueno, de hecho se ha hablado mucho y estamos pensando que todo esto se iba hacia la privatización. Después empezamos a pensar que, bueno, el proceso empezó cuando sacaron a nuestros compañeros más mayores, luego dijeron, bueno, ¿a quién me sobra ahora? Pues los que me sobran ahora son los que llevan 7 años, que están cobrando los trienios, por ejemplo, y es gente que tiene contratos que no son fijos, y así como cuando se les terminen los contratos se van a la calle. Entonces es una manera de quitarse otra remesa de gente. No creo que los vayan a sustituir. De hecho, no ha habido gente que se ha ido y no se han sustituido. Muchas bajas no se sustituyen. Nosotros todavía en verano, al ser un aeropuerto turístico, nos salvamos y las bajas y alguna cosa así se cubren. Pero la mayoría de veces no. Se ven a la luz los resultados, más de 1.500 reclamaciones, es una ratio súper amplia, más del 10% de la gente que se ha presentado ha cursado reclamación, y bueno, y canta por sí solo el 5% de aprobados a nivel nacional, de los presentados, 5%. Solo han aprobado el 5%. Yo soy técnico, sé hacer el trabajo del de apoyo, el de APUC. No se me ha dado ningún punto. Yo tengo presentada una reclamación a la Comisión de Valoración en la que solicito que se considere que mis funciones son muy similares y que debería tener puntos en esta convocatoria. En el caso de que superara, claro, porque después de lo del examen ya ni siquiera se puede valorar esa cuestión. Se hicieron el examen teórico de AENA y el examen teórico estaba hecho para que lo aprobara un niño de 5 años. Era ridículo. De hecho, una persona que no hubiera estudiado nada, simplemente con leer un poco el temario lo hubiera sacado, porque había preguntas tan absurdas como ¿qué es lo que no está permitido subir a un avión? Respuesta A, una bomba. Respuesta B, unas revistas pornográficas. Respuesta C, lencería interior. Quiero decir que eso estaba hecho, era ridículo. En inglés ya las caras ya eran como que ¿qué es esto? ¿De qué me están hablando? Empezaron a utilizar palabras, bueno, nos hablaban que sí, una boa constrictor, unos caballitos de mar, es decir, un vocabulario que no tiene nada que ver con el aeropuerto, y además palabras muy rebuscadas, no se oía bien el listening. Los exámenes los ha aprobado poca gente, porque la gente que se ha presentado hoy ha ido a hacer un examen de conocimientos generales de inglés, no un examen de un nivel que está por encima de lo que corresponde a una categoría tanto de TAPUC como de APUC. Ese examen no es un examen
para gente que tenga conocimientos generales. Yo misma tengo un poquito más de esos conocimientos generales y yo en la pregunta 25 no tenía respondida ninguna con certeza. Y esto no es una pataleta. Esto no es una pataleta. Yo salí tranquila del examen y dirás, ¿cómo sales tranquila? Pues salí tranquila porque en el cuadernillo ponía inglés general y técnico. Entonces dije, vale, es un error. Tenía la falsa esperanza de que esto se podría, digamos, impugnar, que se habían equivocado o que, digo, vale, están poniéndome técnico, se ha equivocado la empresa que ha hecho este examen. Pues, ¿qué pienso? Pienso que no lo ha aprobado la gente porque no corresponde. La gente ha ido a examinarse de un nivel general de inglés, no un nivel de esa categoría. Somos el único sindicato en la empresa que se está oponiendo frontalmente a este proceso. Los otros sindicatos mayoritarios están firmando todas las actas con la empresa, con lo cual están validando unos actos que a nuestro entender van encaminados simplemente a la eliminación de esos puestos de trabajo. Esa es la cruda realidad, no vemos otras soluciones. Me siento muy defraudada porque durante estos 7 años en mi departamento, en nuestro departamento, ha habido muchos cambios, muchas modificaciones y nosotros hemos sido las personas que nos hemos ido adaptando a todo le hemos dicho que sí a los jefes. La verdad que es una sensación de impotencia e indefensión, el ir a trabajar. Bueno, antes era pues una alegría, un premio, lo vivía así, lo vivía como una experiencia bonita, vas aprendiendo el entorno aeroportuario, trato con el pasajero, etcétera. Y bueno, pues ahora la verdad que vas desilusionado, vas con cierta desidia y bueno, y ves a tus compañeros y se te cae el alma a los pies, porque además también hay que recordar que esto no es que sea un despido de un día para otro, vas a ir viendo cómo a medida que se van acabando los contratos, pues tus compañeros van a ir desapareciendo de la plantilla poco a poco, es como una muerte agónica. Entonces, bueno, pues la verdad que ahora mismo en la plantilla esto es monotema, no se habla de otra cosa en los desayunos, no se habla de otra cosa en la oficina y bueno, pues la gente la verdad que lo está pasando realmente mal. Me encantaría poder tener estabilidad en el aeropuerto y centrarme en mi familia, en mi horario, desarrollarme profesionalmente como Dios manda. Y el aeropuerto otro gallo le cantaría. En el aeropuerto las cosas irían de otra manera si la gente... Si tanto temporal como somos, pudiera centrarse en el trabajo diario y no en pensar si mañana voy a tener contrato o no. Hombre, a mí me gustaría que se pusieran un poco en la piel de los trabajadores y que vieran que realmente hay gente muy preparada, que es que se están perdiendo trabajadores que realmente sí que han estado motivados y que han llevado a la empresa aquí donde está. De hecho, todo el día estás escuchando en la radio que si AENA va muy bien, que si AENA ha ganado tantos millones, que si AENA desde que salió en bolsa va súper bien y tal. Ya, pero señores, AENA son los trabajadores. ¿O quién cree usted que está ahí todos los días enfrentándose a todos los problemas y por qué se cree usted que va bien?